Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos una vez más aquí en esta propuesta de COP TV, Vuelta de Rosca, un nuevo jueves aquí acompañándonos, invitándolos a compartir estos minutos, esta horita, con esta posibilidad que tenemos de encontrarnos y desarrollar diferentes temas que tienen que ver con nuestra sociedad, con nuestra comunidad, y de esta manera encontrarnos y pensar juntos y debatir y encontrar y darle esta vueltita de rosca justamente a las diferentes temáticas. Y en el día de hoy, ya nomás introduciendo el tema el encuentro tiene que ver con el 8M, indudablemente el día de ayer, la conmemoración del día de la Mujer, Día de las Mujeres, Día de las Diversidades, Día Transfeminista, las diferentes denominaciones de esta fecha y fundamentalmente la fecha que da lugar año tras año a la movilización, al trabajo, al activismo, al reclamo permanente y al empoderamiento fundamentalmente del colectivo, de los colectivos que son indudablemente quienes están desde hace muchísimo tiempo y más aún con la instauración fuerte de un capitalismo y un patriarcado muy ligado, indudablemente víctimas permanentes de violencias y de injusticias. Múltiples han sido y son las reivindicaciones y los reclamos y por lo cual se lucha desde hace ya mucho tiempo. Quizás rápidamente para hacer un raconto de cómo surge el 8M en el mundo. Hay quizás a veces cierta confusión en marcar fundamentalmente que es a partir de ese incendio ocurrido en Nueva York en el año 1911, en la fábrica textil donde mueren, son muchas mujeres que estaban allí en huelga, pero esto tiene antecedentes y quizás le da un cariz diferente a que esto no solamente surge a partir de la sola victimización, sino justamente a partir de un empoderamiento. No fueron solamente víctimas de un incendio, sino que tomaron la iniciativa las mujeres y cambiaron la historia. Esto comenzó antes, a partir de ya del siglo XIX, con movimientos obreros, teniendo en cuenta la gran cantidad de obreras, fundamentalmente la industria textil y otras industrias a lo largo del mundo, y con mucha fuerza e intensidad en Rusia. Allí las mujeres rusas, ya desde 1910, con una huelga realmente multitudinaria, todavía en épocas del zar, y también en la protesta contra lo que luego fue la Primera Guerra Mundial, siempre por la paz y siempre por la igualdad. Y fue en la primera Conferencia Internacional de la Mujer Trabajadora en 1910, cuando una activista socialista alemana, Clara Zetkin, propone esta conmemoración del 8 de marzo como Día de la Mujer Trabajadora, fundamentalmente en aquel momento, y durante muchos años esta fue la consigna, a lo cual se fueron sumando en diferentes partes del mundo, y esta visión quizás que luego se dio como solamente occidental. Hay una concatenación de hechos y de luchas ya desde aquellos años que se fueron sumando y que, bueno, con el correr de los años fueron tomando claramente otro cariz, se ha diversificado, como se ha diversificado también la consideración de género. Aquí estamos compartiendo estas imágenes de lo que fue la marcha de ayer
aquí en el Bolsón, en nuestra comarca andina multitudinaria, como fue en todo el país, en cada localidad, en cada pueblo, en cada ciudad, y con unas consignas especiales en este año, el 2023. Varias fueron, pero entre ellas que con esta justicia no hay derecho ni democracia, la deuda es con las mujeres, con las trabajadoras, no con el Fondo Monetario, y la exigencia fuerte de una reforma judicial transfeminista, con este aumento de la persecución de las luchadoras populares también que se ha dado y se está dando fuertemente en todo el mundo, en América Latina, en nuestro país también, con mucha intensidad, marcando también esta integración tan fuerte de capitalismo con patriarcado, con esa fuerza notable y que se da en todos los ámbitos. En ese andar, entonces, la propuesta de hoy es hacernos muchas preguntas, seguir interpelándonos, conocer, informarnos. Esto es lo que necesitamos todos como comunidad, como sociedad. Y esto es a través de, justamente hoy en Vuelta de Rosca, los invitadas que tenemos aquí en minutitos nada más para ir compartiendo e ir dialogando y desentrañando justamente todo esto en el día de hoy, en esta semana, esto que permanece allí en estas horas, ¿no? Y además, justamente dentro de este entramado, esto que se siente, que se vive, que la pobreza o el empobrecimiento afecta doble a las mujeres y a las diversidades. Estamos con todas estas consignas y vamos a ir acercándonos entonces a las diferentes temáticas alrededor de esto, ¿no? Ya no más. Aquí, después de una pequeña pausa, ya tenemos nuestras primeras invitadas aquí en nuestro living y vamos a darle una vuelta de rosca entonces al 8M. Leñita, venís del bosque, tanta escarcha, tanto frío, a calentarme la casa para abrigar a los míos. De arriba de la montaña te trajeron los vecinos un catango con 2 bueyes por un angosto camino. El fuego siempre dio vida, la vida trajo los hijos. Leñita, madre del sur, dame ese abrazo, dame ese abrazo. Copetel es la cooperativa que acerca Internet hasta tu hogar. Al no tener fines de lucro, puede ofrecer la mejor calidad del servicio al menor precio. Según tu ubicación geográfica, podés contratar Internet inalámbrico, Internet por cable módem o la mejor tecnología que ofrecemos, que es la fibra óptica hasta tu hogar. Solicita el servicio en las oficinas de Copetel o por WhatsApp al 2944-579283. Copetel, bien común por un buen vivir. Sergente, Cooperativa de Trabajo Limitada, construcción en seco y tradicional, remodelaciones, diseño de jardines y parquizaciones, cercos perimetrales, tala y poda de árboles. WhatsApp 2944-605614. Cooperativa de Trabajo Sergente. Soluciones, no complicaciones. Impulsamos proyectos cooperativos. Conectamos comunidades. Acercamos energía. Brindamos información comarcal. Copetel, bien común por un buen vivir. Hoy podés vivir en el paraíso con confort y calidad de vida. Ecoaislante Cordillera. La fibra de celulosa es el mejor aislante térmico y acústico del mercado. La aislación térmica es la base de tu confort. Somos de la comarca. Estamos en la comarca y zona andina. Ecoaislante Cordillera. Encontranos en las redes y contactanos.
tras una mesa, mate y guitarra, confesarnos la vida, darnos el alma. Vuelta de rosca hoy y bueno, como habíamos adelantado en esta introducción, el 8M sigue aquí presente y recibimos en principio a la primera invitada del día de hoy, es Ornella Tarantino. ¿Cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por estar y por estar aquí y ante las cámaras, por ahí a veces con, no sé dificultad, pero con cierto... reserva a la imagen, entonces doblemente agradecidos que estés aquí para charlar. Ornella, bueno, integrante del área de diversidad de género del SIC, Centro Integrado Comunitario del barrio Primavera de Bolsón. Bueno, trabajando allí en el SIC desde hace unos años ya, configurado el grupo, el área, el equipo, ¿no? Sí, el área como área, más o menos hace 4 años que se conformó. Siempre, digamos, en el SIC estuvo fuertemente lo comunitario y sobre todo las organizaciones más desde el ámbito social, como Mujeres en Libertad, Transmutantes, Identidades Disidentes, bueno, y dentro también soy parte de esas organizaciones, y bueno, siempre se atienden y se acompañan las distintas situaciones que se manifiestan espontáneamente en el SIC, digamos, como espacio de la comarca, lo entendemos así, pero también con una inserción barrial muy importante. Pero bueno, como área ya conformada hace 4 años, con una estructura bastante más importante, con una pata de acompañamiento a situaciones y a procesos más institucionales, con todas las patas, digamos, y con un equipo un poco más ampliado, con quizás estrategias más políticas también, de acciones concretas, y como, digamos, surgió la necesidad como una necesidad de todos los días, ¿no? Porque las organizaciones o todo, digamos, las reuniones suceden una vez por semana, con actividades puntuales, con estrategias puntuales, y por ahí la demanda espontánea del SIC siempre es del día a día y en sus distintos horarios, entonces era como para tener una atención todo el tiempo. Y esto, bueno, como decía, fue surgiendo, en principio, con el SIC, con este acercamiento comunitario claramente, inclusive en principio trabajando con el área de salud, ¿no? Digamos, a partir de allí surge entonces toda esta necesidad de diferentes problemáticas ¿cuáles son las que habitualmente con las cuales se trabaja allí, justamente en el tema de la diversidad, básicamente, ¿no? Sí, en realidad en todo, digamos, hablando de géneros y diversidad, hay como varias cuestiones, digamos, que se presentan en el SIC. Algo que tiene que ver directamente con la militancia, con esto que ya te digo, organización, movidas más populares, más sociales, dentro de feminismos, transfeminismos. Salud es parte, digamos, institucional del SIC, claro. Pero digamos, me estoy refiriendo más a todo lo que tiene que ver con lo comunitario, que le decimos lo social y comunitario, y ahí, digamos, estratégicamente, desde el área en este momento estamos como sosteniendo lo que tiene que ver con acompañamientos a mujeres y disidencias en situaciones de violencia de género, que eso puede ser desde una escucha activa, un acompañamiento hacia poder tomar decisiones sabiendo todas las herramientas que existen a nivel comunidad, dar el paso institucional de una manera acompañada, un seguimiento a esas situaciones que son como cuestiones que por ahí desde lo institucional a veces faltan, de bueno, cómo estar, que esa escucha activa de cómo está, cómo va el proceso, son procesos muy duros, muy difíciles,
siempre desde una lógica del respeto absoluto de la decisión que cada mujer o disidencia toma en su vida y respetando fundamentalmente ese proceso en el que se encuentren. Bueno, en eso también participamos, digamos, de reuniones inter cuando las hay, para un poco ver y ser parte de las cuestiones más políticas y sociales, digamos, dificultades que tienen que ver con rebotar en las instituciones. Claro, esto como este acompañamiento cuando ya seguramente se han tocado varias puertas, o cuando hay, ¿no? Cuando esto Sí, se ha evidenciado. Por lo institucional, ¿qué pasa con esto si se ve que hay un avance en la articulación de trabajar allí justamente entre diferentes áreas, inclusive lo que tiene que ver con el ámbito de la justicia, inclusive más allá de la salud, en este caso? Si te tengo que ser sincera, es como la parte más difícil, ¿no? Más difícil. Digo, más allá del área de diversidad y género del SIC, que tiene 4 años, yo vengo haciendo acompañamientos hace 9 años dentro de las grupalidades. Y bueno, al principio crees esto de no estar recién empezando un proceso, se están iniciando los caminos, los trabajadores que forman parte de esa institución no tienen una perspectiva de género, hay que darle tiempo. Bueno, en esta instancia yo creo que los tiempos están más que agotados. A partir de la ley Micaela ya es casi, digamos, es una obligación ayornarse a esa cuestión, y no siento que esté pasando, digamos. Los procesos judiciales siguen siendo muy patriarcales, siempre la mirada es juzgatoria, pasan un montón de cosas en las prácticas cotidianas que dan cuenta de que falta mucho todavía. Bueno, los tiempos, la burocracia, las instancias, digamos, las posibilidades para salirse de esos círculos. Esa violencia institucional se sigue ejerciendo, o sea, aparece, aflora. O sea, sí, hay como más espacios a los cuales... Hay más espacios ahora, la verdad también hay que decirlo, hay más espacios en los cuales acudir, pero bueno, a veces también se tornan como un paso más a una burocracia, ¿no? Claro. O sea, siempre decimos que lo más importante es no revictimizar, o sea, que la persona no tenga que ir a tantos espacios a contar la situación y que esto no sea una necesidad, pero bueno, sigue siendo una necesidad para estas instituciones a la hora de acercar herramientas, y tomar decisiones, y eso es duro, y eso da cuenta de que falta muchísimo para hacer. Bueno, después hay procesos en los que se consiguen muchas cosas, pero también notamos mucho, las personas que acompañamos notamos mucho la diferencia cuando una mujer, una disidencia va acompañada a su proceso y cuando no lo hace. Ajá. El registro de las personas que llegan después de haber rebotado son un montón también, ¿no? No me quisieron tomar la denuncia. Claro, ¿qué es lo que surge básicamente esto? A veces no se quiere tomar la denuncia, se la toma y queda allí demorado, sobre todo el acceso a la información, que claro, nos parece que es el primer derecho que no hay que vulnerar. Cuando vos vas a una institución que se supone que saben cuáles son las herramientas existentes, cuáles son los derechos y todo lo demás, eso es para las personas, para que eso llegue, esa información. Sigue pasando que cuando vienen después de haber dado ese proceso, la queja es: no entendí, no me explicaron, lo hice pero no lo decidí, me dijeron que lo tenía que hacer, o no me quisieron tomar la denuncia. Como siempre decir, bueno, falta y falta y falta. Y es como, lógicamente, si vos vas o ellas van con alguien que nombre una ley, que nombre un derecho, cambian las cosas. No debería ser necesario que esto de ninguna manera, siga sucediendo, pero sigue sucediendo. Y eso es agotador también, ¿no? Porque desde el SIC siempre decimos, el Estado en todas sus instituciones son de las personas y tienen que estar al servicio de, y no desde las organizaciones o incluso desde el SIC. No queremos hacer el trabajo del Estado, queremos poder realmente acercar las herramientas del Estado a la comunidad cuando no llegan, pero a veces es muy difícil, digamos, como estar en ese rol de intermediario entre las instituciones y las personas, porque
no podés decir tipo confía en la institución, andá y demás si después sistemáticamente rebotan. Claro, obvio, el trabajo, digamos, el objetivo es ese, digamos, siempre acercar a las personas a la institución, y el compromiso también está en ser parte de esos procesos, formar parte de las mesas, compartir cuestiones, incluso capacitaciones, ¿no? Digo, dentro de las instituciones, cuando hay incluso situaciones de denuncias de violencia institucional, siempre ofrecemos decir, hubo esta situación de violencia, claramente falta capacitación, tiene ley Micaela, bueno, acercar la información, digamos, el primer paso es decir, bueno, ¿en qué fallamos como comunidad? ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, después de tanto tiempo a veces es como, listo, ya está, vívense, o sea, es como, bueno, algo está pasando. La perspectiva de género también tiene mucho de convicción y de credibilidad. Tenemos que pensar que el sistema no es igual, digamos, es desigual, y que todos somos parte de que eso cambie. Y sobre todo en los ámbitos de laburo, me parece que es parte de la responsabilidad laboral, ¿no? Nos abraza un marco legal que es muy amplio, bastante claro y muy conciso, y cuesta mucho realmente hacer lo propio y decir, es tu trabajo, ¿no? Porque excusas siempre nos sobran, de decir, bueno, pero es que no nos llega, no nos dicen el recurso. Estamos hablando de sensibilización. La sensibilización está al alcance de todas, todos y todes. Entonces, eso es lo básico que pedimos. Después, ayornarnos. No sé, ahora, digo, dentro del área de diversidad y género, por ahí compartirte uno de los pasos que se dio hablando de derechos vulnerados y poder garantizarlos. Empezó a funcionar en el SIC un consultorio integral para personas travestis, trans y no binarias, para garantizar el acceso a la salud, porque dentro de esto estadístico y de recibir situaciones violentas quizás, era una necesidad de años. Llevamos muchos años atrás de esa idea. Hoy se juntaron muchísimas voluntades de profesionales de la salud que trabajan. Se pudo conformar. Se pudo conformar y se articula con la institución de salud pública y todas estas cuestiones. Pero bueno, es eso, ¿no? Es el compromiso atrás de poder llegar y también ubicarnos en un marco legal, ¿no? De dar garantías a derechos. ¿Y además, cuáles son esas violencias más evidentes, o digamos en los casos que se acercan allí? ¿Qué es lo que más o menos se ve? ¿En el consultorio? Claro. Digamos, el no poder acceder a la salud pública. No poder acceder, ¿no? Directamente. O sea, hoy, digamos, en la comarca, porque entendemos que hay como toda una cuestión de los límites que son muy finitos para nosotros, sobre todo cuando hablamos de la población travesti, trans y no binarias. Es como hay mucha gente que no, hay algunas que son de acá, otras que vienen de otros lugares, y donde el domicilio es es temporal, ¿no? Faltan alquileres, faltan esto, falta el otro, y rebotan dentro de las instituciones. Eso es lo que nos manifiestan, ¿no? La primera traba es el no respeto hacia su identidad. Ha habido podemos decir, un avance a ver, todavía gran sector de la comunidad que manifiesta un odio, hay como el odio a la mujer, un odio al trans, a las diversidades, manifiesto. Se puede decir que hay como un cierto avance, que eso empieza a mermar. No obstante, si no se articula bien, y si las instituciones, y si la ley no se termina de aplicar, y si no hay un cambio de sensibilidad, todavía falta mucho, sería, ¿no? Sí, tal cual. Sí, yo creo que hemos avanzado, sí. Pero bueno, también es eso, no es lo mismo hablar de comunidad y ayornarnos. Traje justo el consultorio, ahí me acordé porque me pierdo. Sí, perdón. Lo del consultorio integral, porque digo, también entendemos eso, ¿no? A veces nos pasa mucho en el barrio, pensá que estamos en el SIC, donde hay personas que dicen, a mí me cuesta un montón, yo soy chapado a la antigua, o sea, que digamos, hablar en lenguaje inclusivo, preguntarte cómo te autodefinís, incluso con nuestros compas, digamos, que trabajan en el SIC.
Eso se entiende, porque no tiene que ver con una falta de sensibilización, sino es esto. Bueno, y siempre preguntan, ¿y cómo hacemos? Porque siempre tenemos miedo a meter la pata. Claro. Y es como, la pregunta, no estamos acostumbrados a hacer la pregunta, y que no nos dé vergüenza preguntar, al revés, es abrazador que te pregunten. Creo que eso es lo primero. En eso, digo, en lo personal, en lo social, incluso en lo cultural, lleva un tiempo y casi que es una decisión personal e individual, salvo la violencia, la discriminación y todo lo demás. Pero digo, esto de ayornarse. Pero en las instituciones volvemos a eso, ¿no? Hoy es una obligación, digamos, respetar los derechos de la persona. Siempre lo fue, pero no. Exacto. Ya estamos en unas instancias donde es urgente poder respetarlos en todos nuestros ámbitos de trabajo, sobre todo en lo público. Ornella, te agradecemos mucho la presencia y todo esto. Gracias a ustedes. En este día particularmente. Muchas gracias. Estamos en algunos minutitos luego de esta pausa y continuamos en esta vuelta roja del 8M. Leñita, venís del bosque, tanta escarcha, tanto frío, a calentarme la casa para abrigar a los míos. De arriba de la montaña te trajeron los vecinos un catango con 2 bueyes por un angosto camino. El fuego siempre dio vida, la vida trajo los hijos. Leñita, madre del sur, dame ese abrazo, dame ese abrazo. Sergente, Cooperativa de Trabajo Limitada, construcción en seco y tradicional, remodelaciones, diseño de jardines y parquizaciones, cercos perimetrales, tala y poda de árboles. WhatsApp 2944 6056 14. Cooperativa de Trabajo Sergente. Soluciones, no complicaciones. Hoy podés vivir en el paraíso con confort y calidad de vida. Ecoaislante Cordillera. La fibra de celulosa es el mejor aislante térmico y acústico del mercado. La aislación térmica es la base de tu confort. Somos de la comarca. Estamos en la comarca y zona andina. Ecoaislante Cordillera. Encontranos en las redes y contactanos. Vuelta de rosca en este día con las mujeres de las diversidades. En esta consecuencia del 8M estamos precisamente en tema. Y recibimos ahora a Ivana Wenelaf. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Mari. Ivana es feminista del Pueblo Mapu, ¿no? En Mapuche, Tehuelche, activista, con, bueno, mamá, abuela, ¿no? Abuela también. Sí. Sí. Y bueno, con un recorrido ya de acompañar las diferentes reivindicaciones y acciones, ¿no? En pos de esta justamente recuperación general del territorio, de la cultura, de todo lo que tiene que ver en estos tiempos, indudablemente. Y como mujer mapuche, tehuelche, quizás podemos decir doble trabajo, doble lucha, si quiere. ¿Puede ser? ¿Cómo la sentís? O sea, la siento muy mía. Uh-huh. Una lucha, una resistencia. No sé si es lucha porque la lucha es de a par. Es igualitaria la lucha. Uh-huh.
y creo que es una forma de resistir. De dos etnias muy del territorio, muy de acá del pueblo Mapu, tehuelche por parte de mis abuelos y mapuche por parte de mis abuelas. Soy del pueblo Mapu, más bien de mi tugún, viene de Cusamen. Y sí, soy ñuque, mamá de 6 hijos y abuela de 7 nietos, por ahora. Y una familia numerosa y sí, feminista, comunitaria, antipatriarcal. Y acá vivo, en La Guarría, en Bolsón, en donde se sigue reivindicando y se sigue sosteniendo, ¿no? Nuestra cosmovisión, nuestra cultura, que creo que es lo que nos está faltando hoy día, ¿no? Que es eso, culturalizarnos, estar con la cultura, volver a nuestras propias formas de vida y evolucionando, ¿no? Con los tiempos de ahora. Y empecé a caminar con el feminismo hace 5 años, pero el feminismo de la Vía Yala me hizo sentir que había nacido feminista. Ajá. Sí, que nací feminista. Sí. Sí. ¿Qué significa? ¿Cómo sentiste en ese momento esto de, además de ser mujer mapuche tehuelche, ser feminista? O sea, ¿cómo se suma eso a ese transcurrir y a esa mirada, digamos, del mundo? Pero es que ser feminista también lo podés ser vos, o sea, es tener la sororidad, la templanza con el otro, con la otra, con el otro, con el ser, ¿no? Eso de no perdernos lo humano, el ser humano. Eso sería el feminismo, ¿no? Que a veces puede... Yo creo que hay un montón de formas de feminismo. Sí, claro, hay un montón de feminismos y hay un montón de feminismo, hay un montón de formas de ser feminista y hay un montón de formas de proclamarte feminista. Ajá. Y yo creo que es esto, pasa por esto, ¿no? Por nuestro género, por nuestras formas. Lo femenino, que lo tienen los hombres igual. Exacto. Lo tienen que buscar. Exactamente. Sí. Con esta, los hombres, varones, en este acompañamiento, es lo que podemos hacer, más esto de la desconstrucción, como para poder comprender y salir, pero es una tarea que hay que hacer mutua, ¿verdad? Sí. Juntas. Y no sé si desconstrucción. Tenemos que seguir construyéndonos así, como venimos, ¿no? Porque desconstruirnos y volvernos a construir es mucho trabajo. O sea, seguir construyéndonos como venimos. Porque los feminismos han logrado muchísimas cosas. Y sobre todo con nosotras, con las mujeres originarias, que hoy día no... Es hermoso sentir que la mujer se manifieste feminista, que se manifieste mapuche. Sí. Mapuche no es una cara de cultura, una cara de pifilca. Mapuche es ser esto, ¿no? Gente de la tierra. Sí. Y gente de la tierra que cuida, que no incendia, que comparte, que es solidaria, que está en la escucha. Y lo hacemos todo el tiempo, porque si no, el Winca no estaría en este territorio si no hubiésemos sido tan serviles, ¿no? Claro. Bueno, en momentos eso, en que se está cambiando y hay que, esta resistencia, decías, ¿no? La lucha por todos los territorios, el territorio de los cuerpos, ¿no? El territorio de la cultura, de la cosmovisión, ¿no? O sea, esa sería resistencia, ese sería el trabajo. Es lo todo, ese es lo todo, el trabajo del todo. De integrarlo. La integración del todo, del ser, del Gualmapu, de la tierra, del territorio, del espacio, de la cosmovisión que cada cuerpo tenga, ¿verdad? Y a raíz de eso empezamos ahí a caminar los feminismos. A raíz de una represión en la que uno, ¿no? queda siempre ahí metida, y personalmente me hizo ver que el estar detenida, el haber sido reprimida y el haber estado, ¿no? con secuelas físicas, me dio mucho más mucha más fuerza, mucha más sabiduría que estar transformarlo en rabia, en bronca. Sí. Y de esa manera
Uno camina el feminismo, las cosmovisiones, las culturas y así, tan sencillo. En esa que decidiste y que te tocó vivir, en esa apoyando la resistencia de la LOF Cuyamen en su momento, el Pulov, resistencia Cuyamen en 2017, sí. A partir de allí, ¿no? Sufriendo esto y ¿cómo sentís como parte de las reivindicaciones para esta fecha, para este año, ¿no? De las 8M, también han sido el pedido de liberación de las mujeres mapuches de la LOF Wincul Mapu y ¿cómo vivís esto? ¿Se ha avanzado algo en este sentido? ¿Se sigue, digamos, la fuerza de los estados sigue estando allí fuerte y realmente con la violencia muy evidente, ¿no? No ha cambiado, no ha cambiado y claramente como viene la justicia, como viene estas formas, esta sociedad, no va a cambiar, así que con respecto a las leyes, con respecto a nuestras, ¿no? a nuestros derechos que nos corresponden, no ha cambiado, siguen con la misma metodología. De hecho, recién lo nombrabas, ¿no? Un aslamien, y no solo un aslamien, están las lamien, están los niños, los pichiqueches, y están los compañeros y compañeras de esa LOF, la Wincul Mapu. Están en conflictividad en donde el Estado no pone voluntad para generar o para ayudar. Ninguna ayuda, no se necesita ninguna ayuda, simplemente ellos tienen que empezar a reconocer y a cumplir los derechos, claro, que lo dice la ley. Sí. O sea, nos vamos en cuento, como siempre, nos estamos yendo siempre en cuento. Desde 1800 venimos. Quien te habla hizo una presentación de una denuncia de genocidio el año pasado. Y todos me preguntan ¿por qué la denuncia del genocidio? Sí. Porque es importante que nos reconozcan, ¿no? Que hubo una matanza de nuestro pueblo, hubo un intento de silencio de nuestro pueblo y eso, si el Estado no reconoce, me parece que se sigue burlando de, claro, de todas nuestras formas. Sigue desarrollándose. Además, y de su propia ley, que claro, ellas mismas las establecen, las votan y después las encajonan y solo te mandan palo y a la bolsa. Y así nos tienen a todas, a las lamien. O sea, hay no solo mujeres presas políticas, hay hombres, hay huentu, tenemos al lonco Facundo Jones Guala, tenemos a Milagro Salas, tenemos un montón para nombrar. Sí. Y esto, yo creo que hay que reivindicarnos todo el tiempo y volver a hacerlo y seguir insistiendo y con esto, con la amorosidad que tenemos la comunidad, porque esto no es solo el pueblo mapuche y el Huinca, es la sociedad completa que tenemos que esto, ¿no? Que acompañarnos a esta resistencia, porque el buen vivir no es para el mapuche, es para todos, para todes. Entonces, desde ahí, hablar desde el territorio, que es maravilloso el territorio en el que nos toca vivir y cómo todo el tiempo nos están atentando, ¿no? Para asustarnos, para corretearnos y para amedrentarnos, y cosa que no lo van a lograr porque, nada, hace un par de días nomás, el fin de semana vivimos aconteciendo este incendio en donde la comunidad demostró, ¿no? Esto. Sí, de poder, de la necesidad de integrarse, de juntarse porque no queda otra. Bueno, imagínate, ¿no? Si eso lo aplicáramos culturalmente, cuánto avanzaríamos, ¿no? Si empezáramos a pensarnos menos, ¿no? Con menos egoísmo y con un poquito más de esto, ¿no? De esta amorosidad, porque sé que nos duele a todos y nos hace pelota estar hechos miércoles, pero hay que salir de nuevo a remarla con el nudo en la garganta, pero hay que salir por esos piquichequeche que están presos, por esas lamien, por una machi que necesita volver a su territorio, por un lonco que necesita, que está enjuiciado, quién sabe qué, por estas causas armadas que nunca dejaron, nunca dejaron de ser causas armadas. Nos arman las causas, nos meten molotov, nos meten esto, te meten adentro,
te dan palo, te rompen toda, viene el fiscal, dice yo te voy a ayudar, yo te voy a hacer esto, y ¿sabés qué hacen? Con borrón y cuenta nueva, y a vos te siguen judicializando, tenés que viajar infinidades de veces para ir a declarar, para decirle yo no fui, y hay un montón de pruebas que dicen que no fuiste. O sea, está todo viciado. Este sistema claramente no sirve. Ivana, muchas gracias. Agradecida, por esta muchas noche. gracias. Sí. Y harto Nehuen para toda, y libertad para las presas políticas mapuche, libertad para el pueblo, nación mapuche, y harto Nehuen para toda la gente, la comunidad, y aquí estamos. No les tenemos miedo. Aquí estamos en este Vuelta de Rosca y tenemos más invitados aquí en el living en algunos minutitos. Vamos a compartir ahora este registro de algo, un canto, un grito que recorre el mundo, que cada 8M, cada encuentro de las mujeres y diversidades justamente de todo el mundo realizan en forma unificada. Questo non è un atto di denuncia, ma è l'espressione della gioia organizzata, della determinazione delle femministe in tutto il mondo. El patriarcado es su juez, szeroką ukaże nas za płeć. Y nuestro castigo es la violencia que ahora vivo. Los supradores eres tú. El violador eres tú. Nauczycielem jesteś ty. Señora Jueza, ¿qué le pasó? Que el pobre se olvidó. No se sorprenda, y es que también el aborto será ley. El aborto será ley. Vuelta de Rosca y la continuidad, como habíamos prometido, con más invitadas aquí en esta noche. Bienvenida Andrea González, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estamos? estás? Bien, Bueno. gracias por venir. Gracias por por estar la aquí. invitación. Bueno, Andrea, maestra, docente, feminista, integrante de Socorristas, la red de Socorristas en Red, en la comarca andina. En esta fecha, decime en principio qué sentís cada 8 de marzo que va pasando, alguna impresión inclusive porque estamos ahí estas últimas horas de la movilización, la marcha de ayer, una primera sensación, se está avanzando, hay mucho por recorrer, o ¿qué sentís? Bueno, en primer lugar, el 8 de marzo es una fecha súper importante para nosotras, para nosotres, pero creo que en los últimos años la posibilidad de convertir esta fecha en una huelga, con todo lo que eso implica, ¿no? En un paro y además de características internacionales, como veíamos recién en el video, ¿no? Sí.
fíjate cómo esto que aparece en Chile rápidamente se expande. Toma carácter internacional. Sí. Creo que el 8M y la huelga internacional feminista y transfeminista tiene como este peso en los últimos años. Y esto nos da, digamos, algunas pistas y algunas herramientas también a nosotras para pensarnos y pensar nuestras estrategias y pensar en cada contexto nacional, pero también local, y regional, territorial, cómo las estrategias de la derecha se van, digamos, acomodando a los contextos y a las realidades de cada lugar, ¿no? Claro. Aunque son ofensivas comunes, nosotras podemos analizarlas transnacionalmente y entonces empezar a tejer esas redes que hemos sabido tejer todo este tiempo, pero a la vez armar estrategias de contraofensiva en cada territorio de acuerdo, digamos, a las particularidades que tiene el territorio. De cada lugar. Cuando hablas así de esa derecha, digamos la derecha que vendría a personificar en forma política lo que es claramente un capitalismo entramado con el patriarcado y con una con esa impronta, digamos, de conservadurismo, ¿no? O sea, de mantener todo ese status quo, digamos, ese sistema. Sí, pero también se disfraza, ¿no? Ajá. Se disfraza muy fácilmente y construye entonces sentido común, ¿no? Ajá. Y entonces, bueno, eso es lo que hay que un poco desarmar, ¿no? Ajá. Aquí hay algo más sutil, hay que ser sensible a eso, de cómo a veces se va transformando, o cómo es esto, como que se apropia a veces de determinado discurso. Se apropia del discurso, ¿no? Exactamente, ¿no? Y arman su contraofensiva, ¿no? Toda la cuestión hablaba primero Ornella y luego Ivana, ¿no? Claramente bueno, se reapropian de determinado discurso y arman entonces ellas una contraofensiva en relación a la ideología de género, por ejemplo. Por ejemplo. ¿No? O el mapuche o la mapuche terrorista, ¿no? Entonces, ¿cómo van tejiendo estos lugares donde construyen, obviamente, sentido común y consenso, ¿no? Entonces, para nosotros es importante analizar esos lugares comunes que se repiten en distintos países, ¿no? Como estrategias de ofensiva hacia los feminismos, concretamente, porque bueno, lo vemos nacionalmente, pero también lo vemos en el mundo, sí, cómo han crecido los movimientos feministas, los distintos feminismos para ocupar lugares de poder y para armar demandas concretas que tienen que ver con estas cosas que vos nombrabas antes, pero también contra una política concreta extractivista y neoliberal que se está instalando, o se viene instalando mundialmente. De ahí la peligrosidad, digamos, para justamente tratar de revertir esa tendencia. Entonces, y ahí donde realmente involucra a todos los géneros. O sea, ahí donde hay quizás que trabajar en forma conjunta, como decía Ivana, ¿no? De realmente integrar, pero indudablemente la voz la llevan los feminismos. O sea, también es como, digamos, la fuerza política tan marcada y fuerte, si bien siempre digamos, hay antecedentes de la lucha, ¿no? Fundamentalmente de las trabajadoras en principio y de la lucha por la igualdad, digamos, o la equidad, se puede decir que es el feminismo la fuerza política de los tiempos. Sí, yo creo que, bueno, feminismos hay muchos, ya lo dijo, claro, Ivana recién también, ¿no? Pero me parece que no se trata de un feminismo que tenga que ver con la igualdad ni con la equidad, sino más bien con transformar este mundo que nos oprime, que nos explota y que a lo largo de la historia hemos visto cómo
no se ha reconocido el lugar de la fuerza de trabajo que las mujeres y las disidencias han puesto para sostener el capital, digamos, ¿no? La plusvalía claro, acumulada a lo largo de estos años de historia. Bueno, es como estamos ahora en un momento en que eso es visible y eso se discute, ¿no? Lo vemos claramente. Se llegó esa etapa, el trabajo por visibilizarlo ya se está en este momento. Sí, y además lo vimos, un ejemplo concreto es lo que pasó en la pandemia, ¿no? Quienes sostuvieron los lugares de la existencia, digamos, de la vida social, claro, ¿no? Claro. Eso que venimos haciendo a lo largo de la historia en la pandemia fue como si armáramos una pintura de lo que ha sucedido en la historia, ¿no? Hemos sostenido y seguimos sosteniendo ante cada crisis también la primera existencia, ¿no? Para que vos estés sentado acá hoy, en este trabajo, hay mucho trabajo de cuidado no reconocido. Absolutamente. Bueno, y eso es fundamentalmente lo que el feminismo, los feminismos venimos a decir. Ese trabajo de cuidado necesita ser reconocido, necesita ser remunerado, ¿sí? Por eso decimos, y una de las consignas de los 8M que viene con fuerza es: la deuda es con nosotras y nosotres, no es con el FMI, es con nosotras y nosotres, porque esa plusvalía nos la deben de hace mucho. Como también las instituciones, en este caso, por ejemplo, puntualmente, nuestro país con una justicia, un poder judicial, digamos, que es decididamente ejerce esta violencia en forma permanente y de diferentes maneras, ¿no? Que esto también es uno de los reclamos de una reforma judicial transfeminista, ¿no? Para estos tiempos. Sí, hoy tenemos una pintura también para analizar, que es lo que pasó con la violencia política que estos jueces armaron, ¿no? Digamos, lo que pasó con la vicepresidenta hoy. Exacto. ¿no? Si analizamos más allá de donde estés parada políticamente, no se puede negar la violencia política con la que se trató hoy en ese discurso legal. Claro, en la sentencia por la causa de vialidad y los fundamentos y demás. En esta indudablemente, quizás lo que tiene que ver también con su intento de asesinato, una causa que no se investiga, que probablemente también, además, es que ha sido una mujer, claro, quien lo ha padecido, ¿no? Quien lo padece, exactamente. Como para aclarar, cuando te referías hace instantes a esta plusvalía histórica que se le debe a los feminismos, tiene que ver con esto como para entender aquel trabajo que no fue, esa energía, ese trabajo, ese tiempo que nunca fue reconocido, que no se ha pagado, digamos. Sí, eso es, exactamente. ¿no? Esa es como lo que se dice. ¿Cuánto dinero tiene el capitalismo sí, claro, que le corresponde a quienes lo han trabajado, digamos, ¿no? Perfecto. De eso estamos hablando. De eso se habla. Sí. Hay indicabas así también, bueno, con esta ¿cómo se está con referencia que como has trabajado mucho y trabajas? Sí. Un paréntesis cortito hay análisis concretos, hay números concretos de cuánta del PBI de cada país le corresponde a esa plusvalía invisibilizada. Sí, ¿no? Está absolutamente tabulado. Exactamente, sí, matemáticamente. Es algo para digamos, que nos llevaría un rato, pero está estudiado. Hay economistas feministas que hacen este trabajo, ¿no? Para visibilizar, bueno, en cada país cuánto trabajo invisibilizado hay y cuánto de un PBI se le debe a esta plusvalía, digamos. Claro, inclusive con la dificultad también de poder acceder a una jubilación, que esto también obviamente estuvo que todavía está combatido, ¿no? Mucho lo vimos hace muy poquitos días, ¿no? También en la moratoria previsional y demás.
¿Cómo estás, Diego? Estás trabajando siempre justamente en el ámbito de la educación también y a través de, bueno, el trabajo de las socorristas. En cuanto a esto, si está implementándose bien la información, la educación, lo que tiene que ver justamente con todo esto, de forma paralela, por ejemplo, la aplicación de la ESI. ¿En qué momento estamos, digamos, de esa dispersión, digamos, de la información? Porque, digamos, eso es fundamental, más allá luego para tomar decisiones. Mira, estamos en un momento, tenemos 2 años de ley de interrupción voluntaria y legal del embarazo, ¿no? Estamos a 2 años de esa implementación y estamos a un montón de tiempo ya, estamos hablando del 2008 que se aprobó la Ley de Educación Sexual Integral. Sí, 2008. Sí, Ajá. Son muchos años. Son muchos ya. años. Y sin embargo, lo que vemos es que hay mucho por hacer todavía, ¿no? Obviamente que la Ley de Educación Sexual Integral tiene mucho que ver con que la Ley de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo también esté aprobada, ¿no? Porque son esas jóvenes y jóvenes que sí tuvieron educación sexual integral en los últimos años. Son esos jóvenes que fueron, esas jóvenes que fueron a la plaza, que conformaron esa marea verde esa marea y que verde. empujaron desde Sí. el 2008 fuertemente. Sí. Y esto tenemos que reconocer que tiene que ver con ese diálogo que se abre en la escuela, de la posibilidad de hablar de la sexualidad y de la educación sexual integral, ¿no? Desde esta perspectiva, desde una perspectiva de derecho, desde una perspectiva de género. Tiene que ver, obviamente, pero hay mucho camino por andar y hay mucho camino también para pensar lo que hablábamos al principio, ¿no? De cómo hay últimamente una contraofensiva respecto de si se puede o no hablar de esto en la escuela y qué lugar tiene la escuela para hablar de la sexualidad, ¿no? Y si la sexualidad se educa o no se educa. Vuelven estas discusiones, vuelve el lema con mis hijos no te metas, ¿no? Cuando sabemos que, bueno, la escuela es el lugar justamente de lo común, de lo colectivo, de lo público y la posibilidad de hablar a veces de muchas cosas que no podemos hablar en las casas, ¿no? Y entonces, bueno, es sumamente necesario devolverle ese carácter público a la escuela, devolverle ese carácter colectivo y intentar justamente que sea el lugar donde podamos hablar de todos los ámbitos de la existencia, ¿no? Bien. Andrea, te agradecemos mucho la presencia, todos tus conceptos en este día así compartido. Bueno, gracias y nada, y por ahí subrayar lo importante que fue la marcha del día de ayer, ¿no? Que fue realmente numerosa y fue como muy heterogénea y nos sentimos, bueno, que en esa heterogeneidad que vimos en la comarca, que es como un reflejo de por dónde va y por dónde camina hoy el feminismo y el transfeminismo. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, nosotros ya hora de nuestra despedida, aquí, bueno, aprovechamos aquí con la presencia de Andrea a darles las buenas noches, a invitarlos al próximo jueves, una nueva vuelta de rosca, otra temática que llegará desde aquí en el canal 4 de COP TV, agradeciendo a todo el equipo como siempre y deseando a todos pasen una muy buena semana. Gracias. Leñita, venís del bosque, tanta escarcha, tanto frío, a calentarme la casa.
para abrigar a los míos. De arriba de la montaña te trajeron los vecinos un catango con 2 bueyes por un angosto camino. El fuego siempre dio vida, la vida trajo los hijos. Leñita, madre del sur, dame ese abrazo, dame ese abrazo. Copetel es la cooperativa que acerca Internet hasta tu hogar. Al no tener fines de lucro, puede ofrecer la mejor calidad del servicio al menor precio. Según tu ubicación geográfica, podés contratar Internet inalámbrico, Internet por cable módem o la mejor tecnología que ofrecemos, que es la fibra óptica hasta tu hogar. Solicita el servicio en las oficinas de Copetel o por WhatsApp al 2944-579283. Copetel, bien común por un buen vivir. Sergente, Cooperativa de Trabajo Limitada, construcción en seco y tradicional, remodelaciones, diseño de jardines y parquizaciones, cercos perimetrales, tala y poda de árboles. WhatsApp 2944-605614. Cooperativa de Trabajo Sergente. Soluciones, no complicaciones. Impulsamos proyectos cooperativos. Conectamos comunidades. Acercamos energía. Brindamos información comarcal. Copetel, bien común por un buen vivir. Hoy podés vivir en el paraíso con confort y calidad de vida. Ecoaislante Cordillera. La fibra de celulosa es el mejor aislante térmico y acústico del mercado. La aislación térmica es la base de tu confort. Somos de la comarca. Estamos en la comarca y zona andina. Ecoaislante Cordillera. Encontranos en las redes y contactanos. Sillas, una mesa, mate y guitarra, confesarnos la vida, darnos el alma.